Primera de Reyes 13:15. Bienvenidos un día más a un nuevo episodio. Hoy empezaremos a hablar ya de los reinados de Israel y de Judá. Por lo tanto, el primer capítulo de hoy es el capítulo 13, titulado Condenación del altar de Betel. En este capítulo empieza introduciendo y hablando de un hombre de Dios, pero no se indica quién es o cuál es su nombre. Por lo tanto, esta persona es anónima y nos hace ver que incluso las personas que no son famosas también pueden ser usadas por Dios. Es decir, no tienes que ser ni tener X rango para que Dios te use. Dios usa a cualquier persona. Da igual el rango que tenga, el grado de creyente que sea o lo cerca de Dios que esté. Muchas veces, incluso gente que no cree te puede traer mensajes del mismísimo Dios. Por lo tanto, este hombre de Dios anuncia a Jeroboam lo que va a pasar y se realiza un signo, ya que a Jeroboam no le gusta nada lo que ha oído, entonces va por este hombre de Dios. Pero como Dios está protegiendo a este hombre, se realiza ese signo y como que deja deja seca literalmente la mano de Jeroboam. Entonces Jeroboam se ve en un aprieto y ya le dice al hombre de Dios que por favor que le pida a Dios que vuelva a su estado actual, al que estaba antes. Esto se realiza y hay algo que yo no había visto antes de ver el estudio en internet, y es que Jeroboam, cuando se ve en aprietos, en vez de pedirle ayuda a sus dioses, porque Jeroboam adoraba a otros dioses aparte de Yahvé, pide ayuda a Yahvé. Así que aquí nos damos cuenta de que cuanto más se necesita en momentos de urgencia, todos acuden a Yahvé. Y eso ya no dice mucho. Por lo tanto, después de que pase todo esto, Jeroboam como que invita a este hombre de Dios a estar con él, pero el hombre de Dios dice que no, porque Dios le ha dicho unas cosas y él tiene que cumplir esas cosas. Le ha dicho que no se tiene que detener, él solo tenía que hacer el encargo de comunicarle a Jeroboam lo que iba a pasar y de que viese ese signo y ya está, y seguir con su camino, y encima tenía que salir por otra puerta. Es decir, estaba todo muy planificado, y con esto también vemos esa confianza, esa fidelidad y esa obediencia de ese hombre de Dios. Luego de esto aparece un profeta que va a poner a prueba a ese hombre de Dios, el cual le dice que le va a dar de comer y de beber, y el hombre de Dios dice, no, es que Dios me ha dicho que no me tengo que parar, que tengo que volver a casa. Pero este profeta le dice que ha venido un ángel de Dios y le ha dicho como que no pasa nada, que tenía que volver con él y comer y beber. Y claro, este estaba mintiendo, pero el hombre de Dios, al oír que era de Dios, pues le creyó. Aunque esto no es excusa, porque esta historia nos enseña que es necesario no poner jamás en duda las órdenes que nos da Dios. Es decir, si Dios te dice una cosa, Él no va a cambiar de opinión así de repente y encima va a venir por otra persona a comentártelo. Si Él te dice una cosa, es esa cosa, y se ha podido comprobar a lo largo de todo lo que hemos ido viendo hasta ahora. Él cumple todas sus promesas independientemente de cómo la gente vaya cambiando o cómo la gente vaya rompiendo esas promesas. Él sí que sigue siendo fiel a toda su palabra. Entonces, ya por último, al pecar contra Dios, este hombre de Dios, pues finalmente no acabó bien porque desobedeció a Dios y prefirió creer a un hombre. Aunque es que de aquí hay mucho que hablar y es un poco lioso porque se pueden observar diferentes cosas. Primero, el que el hombre de Dios también puso en duda lo que Dios le dijo y creyó al hombre. Luego, el hombre estaba mintiendo y estaba hablando en el nombre de Dios. Es decir, eso es muy grave. Decir por tu boca algo que no ha dicho Dios y encima decir que sí que lo ha dicho Él, eso ya es muy fuerte. También el que
se ve que por muy obediente que haya sido, el pecado a otros que se habían alejado de Yahvé no era tan fuerte como el de este hombre. Es decir, yo esto lo he leído en el estudio y es que, por ejemplo, cuando tú decides ser obediente a Dios, no es lo mismo que alguien que no decide ser obediente. Sí que es verdad que es un poco costoso y difícil de explicar para que lo entendáis, porque a mí me ha costado un poco, pero sí que más o menos lo he llegado a entender. Que a una persona que a lo mejor no cree y está pecando, pues obviamente Dios también castiga, pero no tanto como a alguien que está pecando y sabe que está pecando y encima ha entregado su vida al Señor. Es decir, es como entregarla para nada. Obviamente es inevitable. Es inevitable pecar porque somos humanos, pero existe el arrepentimiento, la confesión y la misericordia del Señor. Entonces aquí, pues ese hombre hizo un pecado muy grande. No sé si habéis pillado algo, pero bueno, lo he intentado explicar lo mejor que he podido. También sabéis que si me equivoco yo luego lo digo, lo publico por Instagram o incluso en las descripciones de los episodios. Si veo que me he equivocado, lo comento. Así pues, continuando, lo último que nos dice ya este capítulo es que Jeroboam no se apartó de su mal camino. Dios le dio una gran oportunidad, que fue cuando se le apareció a través del profeta. El hombre de Dios no, el profeta de capítulos anteriores, y le dijo que si seguía sus leyes y sus mandatos tendría una gran serie de bendiciones. O sea, tenemos la primera advertencia o consejo de Dios, y ahora que él mismo había visto ese signo de Dios, había visto cómo el Dios de Israel le había salvado y había hecho ese signo, pero aún así Jeroboam siguió por el mal camino. Entonces lo último que dice es: este proceder condujo al pecado a la casa de Jeroboam y a su perdición y exterminio de la superficie de la tierra. Ya en el capítulo 14 se continúa con el reinado de Jeroboam I. Yo esto no lo entendía, porque yo veía primero y digo, ¿cómo? Y es que se ve que luego aparece otro Jeroboam que se llamará el rey Jeroboam II. Pero centrémonos en lo actual. Aquí el hijo de Jeroboam se pone enfermo, entonces Jeroboam manda a su mujer a que vaya al profeta Ahías a preguntarle el qué va a pasar con su hijo. Entonces, antes de que llegase la mujer a casa de este profeta, ya le había dicho a Ahías todo lo que iba a pasar, el que iba a venir la mujer de Jeroboam y el mensaje que les tenía que transmitir. También le dijo que la mujer iba a venir disfrazada, que es verdad, Jeroboam dijo a su mujer que se disfrazase. Entonces, cuando ya esa mujer fue a casa del profeta, aunque el profeta ya estaba ciego, sabía que era ella, que era la mujer de Jeroboam y que venía disfrazada, y también sabía lo que venía, porque Dios ya se lo había dicho todo. Entonces, ¿qué sacamos de este capítulo? Dios nos dice cómo debemos actuar, Dios nos habla y Dios es justo, porque primero nos dice todo lo que hemos hecho. En este caso, cuando le estaba contando a Ahías, a la mujer de Jeroboam, todo lo que habían hecho con el pueblo, que todo había sido malo, y después de contar y exponer todo lo que habían hecho, muestra el castigo para corregir al pueblo. Entonces, después de todo esto, al final ya el hijo muere, porque dice que cuando la mujer pise la tierra donde estaba el hijo, cuando llegase a Tirsá, iba a morir su hijo. Y así pasó, y ya lo último que indica esta primera parte del capítulo 14 es que el resto de los hechos de Jeroboam, cuanto guerreó y lo que reinó, está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Esto lo dice cada vez que habla de un reinado de cualquier rey, ya sea de Judá o de Israel. Entonces, más o menos para que sepáis esa estructura. Primero, la estructura que voy a seguir a continuación habla de cuántos años estuvo reinando, también
lo compara con el reinado opuesto. Por ejemplo, si está hablando de un rey de Israel, comenta qué año del reinado del rey de Judá empezaba. Por ejemplo, ahora a continuación empezaremos a hablar del reinado de Roboán, que este era el hijo de Salomón. Entonces aquí indica la edad que tenía cuando empezó a reinar y cuántos años reinó. En este específicamente no indica en qué año de reinado se encontraba el rey del reino opuesto, pero en el siguiente, por ejemplo, sí que indica que en el reinado de Abías en Judá, este reina en el año 18 del rey Jeroboam. Es decir, más o menos siguen esta estructura. Por lo tanto, ¿qué comentar de Roboam? Pues que hizo todo lo que Yahvé no le gustaba y pues lo cabrearon. Habla un poco más de qué pasó en ese reinado, que a los 5 años le quitaron básicamente la mayoría de todo el esfuerzo que había hecho su padre Salomón. Por ejemplo, se cambian todo lo que había hecho de oro, cambia a bronce, y esto indica esa decadencia que había en el reino y todas las guerras que se estaban habiendo entre Roboam y Jeroboam. Después de esto habla de quién le sucede, y ya en el último capítulo de hoy, el capítulo 15, habla del reinado de Abías, que este es el hijo de Roboam. Mirad, yo, menos mal que llevo el árbol genealógico en una libreta aparte, porque cuando leí primero todos los capítulos, yo me quedaba como, ostras, es que no entiendo quién es quién, ya no sabía quién era el padre de quién, porque ahora veréis cómo se habla de diferentes reyes. Entonces, lo mejor para entender la genealogía y seguir un poco viendo la historia es que os apuntéis en una libreta al lado el árbol genealógico, o si está en internet lo vayáis mirando. Pues continuando con el capítulo 15, habla del reinado de Abías en Judá. También hizo lo que no le gustaba a Yahvé, y dice en el versículo 3: prosiguió la serie de pecados que su padre había cometido antes de él. Su corazón no estaba por entero de parte de Yahvé. Es decir, qué importante es el ejemplo de los padres, y esto se ve muy reflejado en los reyes, porque todos van siguiendo lo que hacen sus padres o incluso lo que hacen los peores reyes. Por lo tanto, también los años de reinado nos dicen mucho sobre cuál era la relación con Dios de estos reyes. El reinado de Abías duró 3 años, entonces esto quiere decir que no estaban nada bendecidos por Dios. Luego de Abías vino el reinado de Asa, que la verdad es que me calmó mucho, ya que Asa sí que actuó rectamente conforme a la ley del Señor. Además indica: el corazón de Asa fue por completo de Yahvé toda su vida. Aunque luego yo he visto que al final de su vida se ve que se apartó de Dios, y se supone que esto se verá futuramente, pero no lo tengo claro porque no he llegado ahí ni lo sé. Esto lo he visto en el estudio bíblico. Por lo tanto, tenemos a alguien que sí que quería actuar conforme a la ley de Dios, un rey, que era Asa. De hecho, su reinado duró 41 años en Jerusalén. Y después de todo esto, al final, él enfermó de los pies y ya murió. Algo que comentar antes de continuar es que lo comparan con David. En este caso bien, pero generalmente se compara a todos los reyes con David. Depende cómo actúan, dicen, no actuó como David o actuó como David. Es decir, se ve que tenían a David como referente. Y el último reinado que hablaremos hoy es el reinado de Nadab en Israel. Este también hizo lo que no agradó al Señor y se refleja en los años que reinó, que son 2 años. Entonces sigue los pasos de su padre, que es el hijo de Jeroboam, su padre es Jeroboam, para que me entendáis mejor. Y luego os voy a leer lo que pasó. Lo exterminó Baasá, que era el hijo de Ahías, de la casa de Israel, conspiró contra él. Entonces lo que hizo fue exterminar a toda su familia conforme a la palabra que Dios
había dicho por boca de su siervo, el profeta Ahías de Silo. Es decir, lo que os acabo de comentar que Ahías le dijo a la mujer de Jeroboam, pues estaba sucediendo. Entonces dice, por los pecados que Jeroboam cometió e hizo cometer a Israel, provocando la irritación de Yahvé. Una cosa es pecar, pero otra cosa ya es que incites a pecar a los demás. Así que si el pecado ya es grave, imaginaos lo grave que es hacer pecar a más de una persona y todo por ti. Mira, pues pensaba que era el último reinado, pero me confundí y en el capítulo 16 pensaba que era el reinado de Basá, que sí que continúa, pero realmente el capítulo 15 acaba en el versículo 33, que empieza a introducir el reinado de Basá, que es este rey, bueno, ahora se hace rey, que mató a Nadab y a la familia de Jeroboam. Entonces, este reinó 24 años, pero sí que hizo lo que Yahvé detestaba. Entonces, otro rey que estaba desobedeciendo la ley de Dios, como la gran mayoría de todos los reyes, menos de momento Asa. Qué alivio. Yo digo, madre mía, es que empiezo a leer y todos son iguales. Por eso me liaba tanto, porque yo decía, es que dice todos lo mismo. Cambia un poco los años, pero uno un poco más, uno un poco menos, pero al final todos estaban desagradando a Yahvé. Ahí también se ve un poco el nivel de espiritualidad que había y esa necesidad de la palabra de Dios, porque no había casi nadie con esa luz, o por lo menos de momento aún no se refleja. Y eso ha sido todo por hoy. Esto han sido algunos de los reinados. En el próximo episodio continuaremos. Y nada, espero que paséis muy buen día. Nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios os bendiga.